Mi nombre es Alejandra Pistañesi, soy ingeniera agrónoma, soy la representante técnica de Global Gap para Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Estoy a cargo de un programa específico que es el programa de Spring, de agua, pero además soy capacitadora de PCA-PCR Grower Training, por eso es que les estoy dando este webinar el día de hoy. Este webinar lo estamos grabando el día 23 de febrero del 2020, es la versión vigente a este momento. Lo aclaro en caso de que alguno escuche la grabación en una fecha posterior. Como les comenté, les voy a mantener los micrófonos silenciados para poder hacer la grabación. Les pido que si tienen cualquier tipo de consulta, la escriban en el chat, de este webinar. Yo lo voy a estar mirando en caso de que tengan algún problema y necesiten algún tipo de ayuda. Sí les pido a todos los que están presentes que coloquen sus direcciones de correo, sus nombres completos y su país en el chat, así tenemos el registro de asistencia. Como les decía, tenemos una sesión de preguntas al final y vamos a estar grabando este webinar, lo repito porque necesito que no activen los micrófonos ni las cámaras durante la presentación. Ahora sí, ¿cuál es la agenda? ¿Cuál es el plan para el día de hoy? Vamos a comenzar dando una visión general de lo que es FISMA, de lo que es la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de Estados Unidos. Vamos a hablar del vínculo entre el aseguramiento integrado de fincas de Global Gap y la regla de inocuidad para los productos frescos de FISMA. Vamos a hacer un resumen de las reglas generales del FISMA PSR Add-on. Vamos a hacer un resumen de los puntos de control y criterios de cumplimiento. Vamos a hablar de qué sigue, de cuáles son los próximos pasos. Y luego vamos a dar un tiempo para preguntas o comentarios que ustedes tengan durante la presentación. Ahora sí, para dar comienzo a lo que es la visión general de FISMA, lo que es la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos. Yo acá les dejé algunos de los nombres en inglés, porque es como ustedes los van a encontrar si leen la ley, si buscan la información. La Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos de Estados Unidos, o FISMA, como la llamamos en inglés, como la abreviamos. Algunas personas también le dicen FESMA, pero siempre hacemos referencia a FSMA, que es la sigla de la ley cuando está en inglés, en su nombre original. Esta ley se aprobó en el 2011, es una ley que está encabezada por la Food and Drug Administration de Estados Unidos, la FDA, como la conocemos, y consiste en 7 reglas y una regla borrador. ¿A qué llamamos estas 7 reglas? Dentro de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos hay diferentes módulos, como los podríamos llamar, o diferentes reglas. Estos son, por ejemplo, Produce Safety Rule, que es la que vamos a ver hoy, que es la que tiene que ver con la inocuidad de los productos frescos a nivel del campo. Después hay otros módulos que aplican a otros eslabones de la cadena, como son Preventive Control Rules, Foreign Supplier Verification. Dentro de esto está Preventive Controls, trazabilidad. A ver, para no confundirlos, nosotros hoy vamos a hablar del módulo específico de producción primaria, de lo que es la producción a campo. Los otros módulos de la ley aplican, por ejemplo, a los importadores, aplican a los grandes centros de manipulación, aplican a otros eslabones de la cadena. El módulo que todavía está como borrador es el de trazabilidad. ¿Cuál es la idea de mostrarles esto? Que ustedes entiendan que la ley está conformada por diferentes partes, que no se confundan lo que son los requisitos para los importadores, los requisitos para los centros de manipulación, con lo que son los requisitos para la producción de alimentos frescos en campo. Nosotros nos vamos a basar en Produce Safety Rule, que es la regla de inocuidad para los productos a nivel de campo. Por eso es que la DON se llama FISMA PSR, es Produce Safety Rule, es este módulo en particular. Bien, este Produce Safety Rule es el estándar mínimo legal para la inocuidad durante la producción y la cosecha de las frutas frescas y vegetales, y está basado en evidencia científica. Todo el desarrollo de esta ley por parte de Estados Unidos está basado en evidencia científica. Se ha hecho mucha investigación para establecer los requisitos de cada una de las partes de la ley. Puntualmente, cuando hablamos de nivel de campo, hablamos de aquellos productos que
es muy posible que se consuman, o que es posible que se consuman sin un proceso de cocción posterior. Lo vamos a ver más adelante, por eso es que aplica principalmente a frutas frescas y vegetales. El cumplimiento de esta ley es obligatorio a partir de 2018. La aplicación se hizo por fases. Hubo una primera fase en 2018, que era para los productores muy grandes, en cuanto a volúmenes de exportación a Estados Unidos. Hubo una segunda etapa en 2019 para los productores medianos y hubo una tercera etapa en 2020, a partir de enero del 2020, que fue para los productores pequeños. Cuando hablamos de productores pequeños, igualmente hablamos de productores que producen más de $25.000 por año, dirigido a Estados Unidos en productos frescos. Los productores de menos de $25.000 por año se consideran una excepción para esta regla, porque son demasiado pequeños para la regla. Este fue el cumplimiento por fases. Inicialmente solo tocó a los más grandes, luego a los medianos, luego a los más chicos. En este momento es aplicable para todos los tamaños de productor. Los únicos requisitos que aún no se han reglamentado dentro de esta fecha son los requisitos del agua pre-cosecha. Todo lo que tiene que ver con agua pre-cosecha se establecieron fechas posteriores de obligatoriedad, porque todavía no se ha reglamentado en la ley. ¿Qué pasa mientras? Mientras la FDA sigue haciendo reevaluación de estos requisitos, pueden haber cambios y actualmente son requisitos que no son obligatorios por la ley, a pesar de que el resto de los requisitos sí lo sean. Esto para agua pre-cosecha no lo confundan con el agua post-cosecha, que estos sí son obligatorios. Los que estén más familiarizados con el add-on de FISMA PCR pueden ver que son todos puntos mayores, a excepción de los puntos de agua de precosecha. Los puntos de precosecha, de agua de precosecha, son puntos recomendados. ¿Hasta cuándo? Hasta que la ley de FISMA los reglamente. En cuanto a información complementaria que a ustedes les podría servir, acá tienen los links de la regla de Produce Safety Rule, la regla que establece los requisitos para la producción primaria de productos frescos para Estados Unidos. También tienen la información del registro federal y de las guías de la FDA. Nosotros en el día de hoy estamos dando un webinar introductorio, no es un curso completo, por eso no vamos a entrar en detalle en ninguno de los requisitos, sino simplemente los vamos a orientar hacia donde pueden buscar más información. Bien, ahora hablando de lo que es el aseguramiento integrado de fincas de Global Gap y su vínculo con FISMA y el add-on de FISMA PCR. Sobre FISMA, yo algunas palabras se las dejé en inglés intencionalmente porque son los nombres de los programas en inglés y a veces las traducciones español cambian un poco, entonces les dejé los nombres originales. Hay una de las reglas dentro de lo que es la ley de FISMA, que es el programa de verificación de proveedores extranjeros. Este programa implica que los importadores, las personas que importan el alimento a Estados Unidos, son los responsables del cumplimiento de la ley ante la FDA. Esto quiere decir que los importadores son quienes tienen que tomar las acciones, por supuesto basadas en análisis de riesgo, del nivel de riesgo de sus proveedores, para verificar que los alimentos que importan a Estados Unidos cumplen con los estándares de inocuidad. Esto hace que en muchos casos los productores aún no hayan recibido una evaluación del FDA, no hayan recibido una notificación de que vayan a ser evaluados en algún momento, pero sus importadores, sus clientes directos en Estados Unidos, les estén pidiendo tener algún tipo de evidencia de que cumplen con los requisitos de inocuidad que establece esta ley. Esto es lo que hace que ustedes muchas veces, como productores, tengan la demanda de implementar, por ejemplo, el FISMA add-on como una herramienta para demostrar que están alineados con estos requisitos de la ley de inocuidad de los alimentos. Entonces, como dijimos, los importadores son los responsables de realizar estas actividades de verificación a sus proveedores y este requisito de cumplimiento entró en vigencia en julio del 2019. Es por esto que ha habido un gran crecimiento en la demanda del FISMA PCR add-on en el último año. Tiene que ver con
que es obligatorio para los importadores asegurar el cumplimiento de las pautas de inocuidad en sus proveedores, con lo cual sus importadores les piden a los productores que al menos cumplan con este add-on como una herramienta para mostrar que están haciendo las cosas bien. De momento, aún los esquemas privados no son reconocidos por la FDA. Esto está en revisión. ¿Qué quiere decir? Que actualmente el FISMA PSR add-on no está reconocido por la FDA. No está reconocido significa que si ustedes tuvieron una evaluación del FISMA PSR add-on y aprobaron, no quiere decir que la FDA no los vaya a venir a auditar en algún momento. Eso puede pasar igualmente. La única autoridad competente para decir que ustedes aprueban o no con respecto a la ley es la FDA. Pero esto está en revisión. Los estándares privados están en revisión para permitir o buscar el reconocimiento de la FDA como equivalentes. Por favor, si van teniendo consultas, las dejan en el chat y sobre el final las vamos a responder. Entonces, ¿para qué surge el FISMA PSR add-on o qué es el FISMA PSR add-on? Ustedes piensen que un productor que tiene Global Gap, aseguramiento integrado de fincas, por ejemplo, o podría ser un productor que tenga el estándar de inocuidad de Global Gap, que es un poco menos conocido, pero que es otra opción, que está reconocido para hacer el add-on de FISMA PCR. Lo que se hizo fue que si un productor ya tiene esto, ya tiene un montón de los puntos de inocuidad cubiertos, ya tiene análisis de riesgo, ya tiene un montón de medidas preventivas tomadas. El trabajo que tomó nuestro equipo en Estados Unidos fue hacer un comparativo entre los requisitos de aseguramiento integrado de finca o las PSAs de Global Gap con los requisitos del FISMA PSR, el Produce Safety Rule, el módulo que aplica a campo. En esa comparación se pudo ver que Global Gap cubría un montón de los puntos de la ley, con lo cual lo que se hizo fue un detalle de aquellos requisitos que no eran completamente cumplidos por Global Gap. Entonces, un productor que tiene Global Gap, que tiene aseguramiento integrado de fincas o tiene PSA, y que además tiene el módulo add-on de FISMA PCR, cumple con todo lo que pide la ley de inocuidad de los alimentos, de modernización de la inocuidad de los alimentos de Estados Unidos a nivel de campo. Ese fue el objetivo de este add-on. ¿Por quiénes puede ser utilizado? Puede ser utilizado por productores de frutas y por productores de verduras en cualquier país del mundo. Ayuda mucho a los productores a identificar los requisitos de FISMA a nivel de la finca. Los que ya estén familiarizados con el tema saben que la ley es un poco compleja de interpretar y de bajar a la implementación en campo, cuando uno tiene que implementarla sin tener alguna referencia. En cambio, el add-on de FISMA realmente es una gran herramienta para identificar qué es lo que les falta de la ley para implementar en el campo y cumplirla. La verdad que es una gran herramienta. Los certificados y los informes del FISMA PSR add-on, más el certificado de Global Gap, aseguramiento integrado de fincas o PSA, puede proporcionarse a sus importadores para demostrar el esfuerzo que ustedes están haciendo para cumplir con los requisitos de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos. Entonces, los importadores lo van a pedir directamente a los productores o lo van a pedir a los exportadores en cada país o a los grupos de productores. Estos exportadores van a pedirlo a los productores y ustedes, para mostrar que están cumpliendo, pueden mostrar que están certificados Global Gap y que tienen aprobado el módulo add-on de FISMA PSR. Ese es el objetivo del add-on. A ver, esto lo voy a aclarar nuevamente, lo dije anteriormente, pero el certificado de FISMA PSR no es una garantía de cumplimiento de FISMA. El cumplimiento legal puede ser determinado únicamente por la autoridad regulatoria, como es la FDA, pero sí es una herramienta para mostrar que ustedes están haciendo las cosas bien con respecto a los requisitos de inocuidad de la ley, ¿sí? Esa es la intención del add-on. No quiere decir que porque tengan el add-on aprobado, la FDA no los va a evaluar en algún momento que ellos consideren. Bien,
Voy a resumirles lo que son las reglas generales del FISMA PSR Add-on específicamente. Hay algunas precondiciones, por supuesto. La precondición es contar con una certificación o estar registrado para Global Gap Aseguramiento Integrado de Fincas, para frutas y hortalizas, o PSAs, puede ser también. ¿Qué quiere decir? Que ustedes obviamente no pueden hacer el add-on de FISMA solo si no tienen Global Gap. Esto es algo de lo que hemos recibido consultas. Recuerden que el add-on de Global Gap es el extra, además de todo lo que, o sea, el add-on de FISMA, perdón, es el extra, además de todo lo que ya pide Global Gap para llegar a la ley. El add-on solo no alcanza, hay un montón de prerequisitos que están dentro de Global Gap. Además de esto, hay, por supuesto, dos opciones. La opción de ser productor opción 1, sea un sitio único, un multisitio con o sin sistema de gestión de calidad, o también es aplicable para opciones 2, que son grupos de productores. En ambos casos pueden aplicar para FISMA. Bien, ¿cómo es el proceso de registro? El proceso de registro implica que ustedes se comuniquen con su organismo de certificación, siempre el mismo organismo de certificación que los evalúa para Global Gap, Aseguramiento Integrado de Fincas, o PSAs, es el organismo de certificación que les va a evaluar el add-on de FISMA, tiene que ser el mismo. Tienen que tener en cuenta que dentro del mismo contrato van a agregar FISMA con el organismo de certificación. En el caso de que ustedes no sepan si su organismo de certificación está aprobado o no para FISMA, o que quisieran cambiar de organismo de certificación y quisieran verificar quiénes tienen aprobación para FISMA, pueden ir a nuestra página web en www.globalgap.org, van a organismos de certificación y pueden hacer la búsqueda por alcance, pueden ir a lo que es add-ons, y dentro de add-ons, en el subalcance, van a FISMA PSR Add-on, y van a tener una lista, como la que pueden ver en la pantalla, de organismos de certificación que están aprobados para FISMA. Siempre la idea es que ustedes sigan trabajando con su organismo de certificación habitual, consulten con su persona de contacto si están habilitados para FISMA o no. Bien, el área que ustedes registren y tengan certificada para aseguramiento integrado de fincas es el mismo que tiene que estar incluido para el add-on de FISMA PCR. En cuanto a los costos que esto tiene para el productor, los costos de registro que se pagan a Global Gap tienen que ver primero con que sean un productor de un producto bajo cubierta, como sería un invernadero, o productos que se hacen sin cubierta, como serían los cultivos al aire libre, los cultivos a campo normales. Después que entren en la tabla para cultivos cubiertos o no cubiertos, hablando de cubierto como estructura de protección, tienen que ver cuál es la superficie del campo en hectáreas. En función de la superficie van a tener diferentes valores de fee, de tasa que se paga Global Gap. Después de este valor, tienen que considerar que van a tener un costo del organismo de certificación. Este es el costo que se paga a Global Gap, que normalmente está incluido dentro del presupuesto que los organismos de certificación les van a dar a ustedes. Bien. En cuanto al proceso de evaluación, la autoevaluación es obligatoria, tienen que hacerla cuando hagan su autoevaluación de aseguramiento integrado de fincas, ¿sí? Es importante. La inspección de terceras partes tiene que estar combinada con la auditoría de Global Gap. ¿Qué quiere decir? La evaluación de FISMA PSR Add-on por parte del organismo de certificación se va a hacer en conjunto con la evaluación regular de Global Gap y tiene que ser realizada, por supuesto, por un organismo de certificación aprobado para FISMA, y el auditor tiene que estar aprobado para el FISMA PSR Add-on. Con respecto a la duración depende de los mismos factores que dependen de las evaluaciones de Global Gap Aseguramiento Integrado de Fincas. Depende de la complejidad de las actividades, depende del área bajo certificación, depende del número de participantes cuando estamos hablando de grupos de productores, pero puntualmente lo que está establecido es un mínimo de 1 hora. ¿Por qué 1 hora? Porque el auditor va a estar evaluando los requisitos de FISMA mientras haga la visita a campo de Global Gap, mientras revise los documentos de la auditoría regular. Lo que van a necesitar 1 hora más es al menos para chequear algunos detalles extra y para completar la lista de verificación. 1 hora es el mínimo. Normalmente
Dependiendo de la situación del productor, de la complejidad, del tamaño, de la organización, esto puede llevar mucho más tiempo o no, pero nosotros solamente establecimos el mínimo. El organismo de certificación podría decidir que necesita más tiempo para realizar esta evaluación. En cuanto al proceso de evaluación, las opciones 1 con sistema de gestión o las opciones 2 tienen que tener en cuenta que tienen que tener un registro interno, que tienen que tener un registro en el organismo de certificación y luego van a tener el reporte y el anexo del certificado. Estos 4 documentos tienen que reflejar a los productores que actualmente han sido evaluados para el Global Gap FISMA PSR Add-on. No pueden considerar productores nuevos que se incorporan al grupo como que ya cumplen con FISMA si aún no han sido evaluados, ¿sí? Esto es importante. Las inspecciones internas tienen que incluir la evaluación de todos los productores o sitios del grupo. Siempre las inspecciones internas son al 100% de los productores o sitios. Solo las inspecciones de los organismos de certificación son las que pueden hacerse por muestreo. Esto también es importante que lo sepan porque ustedes tienen que poder demostrar que evaluaron a todos los productores o todos los sitios y que en todos los casos están cumpliendo con lo que pide la ley. El auditor del organismo de certificación, al momento de la auditoría del sistema de gestión de calidad, va a tener que evaluar todos los reportes de auditoría, de inspección, perdón, de cada uno de los productores o sitios. Esto es un requisito reglamentario. Cuando tengan una opción 1 con sistema de gestión, una opción 2 con sistema de gestión, en ambos casos aplican las mismas reglas que para aseguramiento integrado de fincas sobre la duración de la evaluación y la muestra es el porcentaje proporcional a los productores registrados por el FISMA Add-on. No hay cambios con respecto a esto. Recuerden esto para las evaluaciones externas, para las evaluaciones internas, siempre el 100% de los sitios, el 100% de los productores. Bien, ahora, para inspectores auditores internos de las opciones 1 con sistema de gestión o de las opciones 2, tienen que tener la calificación como inspector auditor interno de Global Gap, tienen que tener competencias sobre FISMA PSR, con evidencia de haber tomado un curso de entrenamiento de la Produce Safety Alliance, que es la entidad de capacitación de la ley de Estados Unidos, de la ley de inocuidad de los alimentos, normalmente conocida como PSA. O ustedes, como productores, como auditores internos o inspectores internos, pueden tomar un curso equivalente. Un curso equivalente es un curso que haya considerado todo el mismo currículum del curso oficial de PSA. Cualquier duda que tengan con esto, después me consultan y los ayudo. Nosotros desde Global Gap lo hemos dictado algunas veces. Es un curso oficial como capacitador de AFDO, que es la entidad de capacitación de la alianza. Tienen las dos opciones como internos, como auditores e inspectores internos. Tomar el curso oficial o tomar un curso equivalente. Esto no es válido para los auditores externos. Los auditores de organismos de certificación tienen como requisito tomar el curso oficial de la Produce Safety Alliance o PSA. La expectativa del curso de formación de productores es que tenga una duración mínima de 8 horas, es la duración que tiene el curso oficial. La formación puede ser interna, pública o privada. Y los Pharma-Jurors son aceptados como inspectores y auditores internos mientras tengan formación en FISMA PSR. En cuanto al proceso de evaluación, las inspecciones de vigilancia no anunciadas, si hay un productor que es elegido para una inspección de vigilancia no anunciada para aseguramiento integrado de fincas, por ejemplo, y este productor tiene FISMA PSR Add-on en su alcance, el FISMA PSR Add-on también va a ser evaluado en esta evaluación de vigilancia, esta inspección de vigilancia. Este tipo de inspecciones, como ya lo saben, nunca va a poder ser anunciado antes de las 48 horas de que suceda, o sea, nunca con más de 48 horas de anticipación. Bien, al finalizar la inspección o la auditoría externa, el organismo de certificación, por supuesto, les tiene que proporcionar al productor un resumen de las no conformidades. Ustedes van a tener 28 días para resolver las no conformidades, al igual que las no conformidades de aseguramiento integrado de finca.
Y el resultado de la evaluación va a ser un reporte de auditoría. El reporte es la lista de verificación o checklist, como llamamos normalmente, completa, con justificaciones, no conformidades, en el caso de que las hubieran, y el reporte de acciones correctivas. Estos documentos tienen que ser cargados por el organismo de certificación en la base de datos de Global Gap, pero además tienen que estar disponibles para el productor. Los productores deberían recibir esta información al final de la evaluación externa. Bien, ahora, si el productor demuestra el cumplimiento con todos los puntos de control mayores, recuerden que todos los puntos de FISMA PCR add-on son mayores, a excepción de los puntos de agua precosecha que aún son recomendados hasta que la ley los reglamente. Pero si el productor cumple todos los mayores y además, en caso de que haya tomado acciones correctivas porque había algún incumplimiento, lo ha corregido y esa corrección ha sido aceptada por el organismo de certificación, el productor va a recibir un certificado de conformidad. El certificado de conformidad, este formato que ustedes están viendo en la pantalla, incluye toda la información regular de un certificado de Global Gap, en el cual se detalla toda la información del productor, el área, el producto y demás. Bien, con esto terminamos la parte reglamentaria de FISMA. Vamos a ir a la parte de los puntos de control y criterios de cumplimiento. Estos requisitos, los puntos de control y criterios de cumplimiento, están en un documento. Todos los documentos de FISMA, PCR, están vigentes, están publicados en nuestra página web, en www.globalgap.org. Si van a documentos, escriben o buscan FSMA, FISMA, y van a encontrar todos los documentos vigentes. La versión vigente es la versión 1.2 y van a encontrar un documento de puntos de control y criterios de cumplimiento, como van a encontrar un documento de reglas generales. Todos están disponibles de manera gratuita en nuestra página web. Bien, como les decía, hay tres tipos de posibilidades en la lista de verificación del FISMA PCR add-on. Que tengan puntos mayores, que tienen que ser aplicables, que tengan recomendaciones, que son aquellos puntos referidos al agua precosecha, y que hayan puntos que sean no aplicables para el productor. ¿En qué caso, por ejemplo, un punto es no aplicable? En el caso de que, por ejemplo, estemos hablando de enmiendas orgánicas al suelo y que el productor no realice o no utilice enmiendas orgánicas al suelo. En este caso va a ser un punto no aplicable. Siempre que hayan puntos no aplicables, van a tener que justificarlos, igual que siempre que hayan puntos mayores o puntos incumplidos. Bien, la lista de verificación de Global Gap FISMA PCR add-on está enfocada en la prevención de la contaminación y la mitigación de los riesgos procedentes de estos ítems, que son los mismos ítems que componen a la ley, que componen a los requisitos. Todo lo que tenga que ver con la posibilidad de contaminación a través de las personas, considerando a los empleados y las visitas. Y cuando hablamos de empleados también hablamos de los dueños, la gerencia, la familia de los trabajadores que viven en el campo. Todos ellos son parte de las personas, son parte de una posible vía de contaminación. Va a haber todo un enfoque en lo que son mejoradores de suelo. Cuando hablamos de mejoradores de suelo, en el caso de la ley se enfoca fundamentalmente en lo que son orgánicos, clasificándolos en tratados y no tratados y clasificando según el nivel de riesgo que cada uno representa. Hay todo un módulo, una parte del add-on que se enfoca en animales. Cuando hablamos de animales domésticos, que animales domésticos podrían ser, por ejemplo, ganado o animales de trabajo, y animales silvestres, que tienen riesgos distintos, pero que ambos son una posible fuente de contaminación para el alimento. Tenemos un capítulo de agua. Dentro de agua, recuerden siempre que hay agua pre-cosecha y hay agua post-cosecha, son dos cosas distintas, con requisitos distintos. Y finalmente hay toda una parte de construcciones, equipos, herramientas y superficies. Cuando hablamos de superficies en contacto con la parte cosechable del cultivo. Estos serían los grandes temas o las posibles fuentes de contaminación de los productos frescos con destino a Estados Unidos. Es por esto que son los temas principales enfocados por este add-on. Bien, esto solo para que tengan en cuenta.
FISMA PCR tiene una terminología diferente a la que estamos acostumbrados tal vez en Global Gap o a la que estamos acostumbrados en el uso del día a día. Básicamente es importante que consideren las definiciones. La ley tiene tiene un glosario. Este glosario especifica un montón de términos que son diferentes o cómo los considera la ley. El primer término es lo que es farm o finca y entidad legal. Hay que tener mucho cuidado de saber quién es el propietario del producto en cada etapa para saber a quién le corresponde hacer cada cosa. Hay varios otros términos que tienen que tener en cuenta eh, al momento de leer y de implementar la ley, pero tengan en cuenta que también se habla, yo se los puse en inglés para que ustedes puedan saber cuando los encuentren. Hay uno de los términos que es Raw Agricultural Commodity, que en nuestro caso significa producto, es la parte cosechable del cultivo. Y cuando hablan de producción foránea o extranjera, como habla desde el punto de vista de Estados Unidos, es toda aquella producción que se haga fuera del país. Son términos que en Global Gap no utilizamos porque son de implementación global. Bien, algunos otros conceptos que es importante que tengan muy claros y que los van a ver distintos en el FISMA PCR Add-on. Cuando hablamos de cultivos cubiertos, en aseguramiento integrado de fincas hablamos de productos que son cultivados bajo una estructura física, como un invernadero. Cuando hablamos de cultivos cubiertos en FISMA Produce Safety Rule, hablamos de cubiertos por la ley, no cubiertos por una estructura. Tengan cuidado con esto porque en el add-on se menciona varias veces que los productos cubiertos les aplica y está hablando de cubiertos por la ley, no de cubiertos por una estructura. ¿Sí? Todos los productos que los productores declaren dentro de su alcance están cubiertos por Global Gap, no hay excepciones. En el caso de Global Gap, salvo brotes, que es un producto no cubierto, no aplicable, en el cual no es aplicable Global Gap, todo el resto de los productos es posible, no hay excepciones. Y el Global Gap no tiene excepciones basadas en tamaño, volumen de venta o procesos posteriores. En cambio, en Produce Safety Rule, están cubiertos aquellos productos originados por plantas que comúnmente sean consumidos en fresco, que no tengan un proceso posterior de cocción, y hay excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Aquellos productos que nunca se consumen sin excepción, productores muy pequeños. En esto es distinto cómo lo considera FISMA y cómo lo considera Global Gap. Tengan esto en cuenta porque es súper importante. En cuanto al personal, Global Gap requiere entrenamiento de higiene apropiado de las responsabilidades y requiere que haya un supervisor responsable de implementar inocuidad de higiene, pero FISMA, además de esto, requiere que el supervisor haya sido entrenado según un entrenamiento al menos equivalente al PCA-PCR Grower Training, que es el entrenamiento oficial para este módulo, y que haya un supervisor entrenado en este tema que sea el responsable de la implementación de la Produce Safety Rule en el campo. En cuanto a agua de uso agrícola, acá también tenemos una gran diferencia en la definición y es importante conocerla. El agua de uso agrícola para aseguramiento integrado de fincas es el agua de precosecha, el agua usada en la cosecha, post cosecha y lavado de manos. O sea, para aseguramiento integrado de fincas se considera agua de uso agrícola todo el agua que se usa en el proceso de producción, pero en cambio para FISMA PCR el agua de uso agrícola es aquella que es probable que entre en contacto con la parte cosechable del cultivo. Entonces, ¿por qué es importante conocer esta diferencia? Porque implica que todo lo que tiene que ver con requisitos de agua precosecha aplica a parte del agua que normalmente consideramos de uso agrícola y no a toda. Después, como otra agua, como lo considera la ley, tenemos agua para consumo, agua de manipulación, de limpieza de superficies y demás. Bien, vamos al siguiente tema. Sobre lo que es el muestreo de agua de uso agrícola, para el caso de Global Gap está basado en análisis de riesgo, se consideran como posibles indicadores Escherichia coli, coliformes fecales o coliformes genéricas. Para FISMA PCR no se basa en un análisis de riesgo, el muestreo de agua se basa en el tipo de recurso hídrico. El indicador es Escherichia coli genérica, es un indicador estándar, no se aceptan otros indicadores. Y
En el caso de agua post cosecha, no agua pre-cosecha, para agua post-cosecha, el indicador es 0 E. coli. 0 no existe, sería no detectable, pero no tiene que haber Escherichia coli genérica detectable en el agua post-cosecha. También hay una gran diferencia en que para Global Gap son muestras independientes, en cambio para FISMA PCR se pide un perfil de agua que ya tiene un concepto estadístico en el análisis de los resultados. Con respecto al laboratorio, Global Gap, Aseguramiento Integrado de Fincas, pide que los laboratorios estén acreditados ISO 17025 o estándares equivalentes o aprobado por las autoridades locales competentes, esto en el agua de campo, no en el agua post cosecha, y pide que el muestreo esté basado en el análisis de riesgo. En cambio, FISMA PCR no pide acreditación del laboratorio, pide específicamente métodos de análisis específicos. De hecho, si ustedes van al FISMA PCR add-on, en el anexo al final de los puntos de control y criterios de cumplimiento, ustedes van a encontrar todas las posibles metodologías de análisis que están permitidas por esta ley y por este add-on. ¿Qué valores se consideran como indicadores? La media geométrica y el umbral estadístico. Son dos valores que se calculan a través de una calculadora, de agua, que es una herramienta que nos ofrece FISMA. Se calculan para establecer valores límites y para establecer variabilidad del sistema a partir de una serie de análisis. Eso es lo que llamamos un perfil de agua y no análisis independiente. No se requiere análisis de agua solamente en el caso de que sea agua de provisión pública, de que sea agua de uso municipal, por ejemplo, que es un agua con tratamiento provista por una entidad gubernamental. Bien, en cuanto a mejoradores del suelo. En cuanto a mejoradores del suelo, podemos hablar, por ejemplo, de estiércol crudo, que sería un mejorador no tratado, y en el caso de Global Gap hay intervalos establecidos en cuanto al uso de estiércol crudo y el intervalo hasta la posible cosecha. En el caso de compost, se piden análisis de riesgos que determinen si el compost que determinen los intervalos en el caso de uso de compost. En el caso del FISMA PCR, la ley como tal no establece intervalos oficiales, pero sí acepta los establecidos por NOP. NOP es la regulación de orgánico de Estados Unidos, es la regulación de orgánico nacional del país, con lo cual si ustedes quieren tomar como referencia para cumplir con FISMA, tienen que tomar los parámetros de NOP. Los intervalos para compost estático y con volteo son 0 días, porque consideran que si pueden validar el proceso de compostado, pueden demostrar que no hay presencia de bacterias patógenas, de microorganismos patógenos, y el criterio de Listeria, Salmonella y Escherichia coli o 157 es ausencia, ¿sí? Por eso que los procesos de compostado se consideran que están validados, se cumple con ese criterio. Bien, ¿cómo seguimos? ¿Cómo siguen los próximos pasos de FISMA? Global Gap ha aplicado para el programa piloto que evalúa la armonización con estándares de inocuidad alimentaria de terceras partes, ¿sí? Esto es un programa para el reconocimiento de los estándares de terceras partes. Aún no hemos recibido una confirmación de nuestra participación en este programa, pero estamos a la espera de que esto suceda en cualquier momento. Por la actualización de GFSI versión 2020 y la consecuente versión IFA 5.4 GFS, se considera que no son necesarios realizar cambios al FISMA PCR add-on, por lo cual vamos a seguir con la versión 1.2. Y como les mencioné en un principio, el módulo específico de trazabilidad aún no está finalizado. Con esto terminamos lo que es la presentación específica de FISMA.